Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal? Hoy, bueno, vamos a hacer un vídeo un poco diferente al que estáis acostumbrados. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Almudena, tengo un canal en YouTube que se llama Almudena LTCP y los miércoles suelo realizar un directo a las 7 de la tarde. Previamente subo a Patreon el caso práctico que vamos a resolver en el directo. En esta semana, pues, no vamos a poder realizar ese directo, por tanto, subí a Patreon el domingo, subí el caso práctico y como hoy miércoles no hemos podido realizar el directo, pues bueno, subo este vídeo para explicar el caso práctico, ¿de acuerdo? Este caso práctico, tiene 10 preguntas alternativas con respuestas alternativas. Como siempre, vamos a ir subrayando el texto y después os voy a ir comentando las preguntas con su respuesta. Pues bueno, comenzamos. Con fecha 1 de abril de 2022 a las 12 horas, se envió a la Oficina de Publicación de la Unión Europea y con fecha 3 de abril de 2022 se publicó en el perfil del contratante el anuncio del procedimiento para la adjudicación del contrato denominado Suministro, Implantación y Explotación de una solución de marketing dinámico en las oficinas municipales del Ayuntamiento de XXX, mediante procedimiento negociado. Bien, aquí puede ser importante la fecha en la que se envía a la Oficina de Publicación de la Unión Europea, es decir, al Diario Oficial de la Unión Europea. También puede ser importante la fecha en la que se publicó en el perfil del contratante. Estamos aquí hablando de un contrato, bueno, que ya de alguna manera sí nos dice que es de suministro. Y también el tipo de procedimiento que nos dice que nos dice que la licitación a la que nos enfrentamos se realiza a través de un procedimiento negociado. Bien, seguimos. El PCAP, es decir, el pliego de cláusulas administrativas particulares, exige la constitución de garantía definitiva y determina que no se requiere garantía provisional para participar en la licitación. Pues aquí lo importante es que exige la garantía definitiva y que no se requiere la garantía provisional. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación a favor de la licitadora Marketing Madrid, la empresa recibe con fecha 1 de septiembre de 2022 un requerimiento para depositar el importe de la garantía definitiva exigida en el PCAP. Es decir, aquí ya nos está diciendo que se propuso o que se ha propuesto como adjudicatario, pero es una propuesta, ¿veis? Propuesta de la mesa como adjudicataria a la empresa o la licitadora Marketing Madrid, abreviándolo MM. Aquí sería importante decir que se trata de propuesta de la mesa. La propuesta de la mesa se le presenta al órgano de contratación a favor de la licitadora Marketing MM, Marketing Madrid, MM, que la empresa, es decir, Marketing Madrid, recibe con fecha 1 de septiembre de 2022 un requerimiento para depositar la garantía definitiva. ¿Vale? Seguimos. Tras presentar toda la documentación requerida, se adjudica el contrato a la empresa Marketing Madrid, MM, y se notifica dicho acuerdo con fecha 26 de septiembre de 2022. Aquí se señala que ya se adjudica. Aquí era una propuesta y aquí se adjudica a la empresa Marketing Madrid y que la notificación del acuerdo se realiza con fecha de 26 de septiembre de 2022. Bien. Posteriormente, la empresa comunica al ayuntamiento XXXX su intención de no formalizar el contrato debido a que por un error en la presentación de la oferta, esta se presentó por un importe inferior al deseado y por ello el importe por el que se ha adjudicado el contrato no es rentable para la empresa. Es decir, ahora la empresa pues se da cuenta que cometió un error en la presentación de la oferta y comunica al ayuntamiento que no va a formalizar el contrato porque por ese importe no le resulta rentable. Pues aquí lo que es interesante es que la empresa comunica al ayuntamiento su intención de no formalizar el contrato debido a un error en la presentación de la oferta.
¿vale? Bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, responda a las siguientes cuestiones relacionadas con el supuesto. Y empezamos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 169.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿qué normas serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación? Aquí ya nos está diciendo, nos está señalando el artículo al que tenemos que acudir. De acuerdo con lo previsto en el artículo 169.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿qué normas serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación? Es decir, en el procedimiento de una licitación que tiene negociación, ¿cuáles son las normas que se le van a aplicar a la tramitación de dicha licitación? Respuestas: A, las normas del procedimiento abierto; B, las normas del procedimiento restringido; C, las normas del procedimiento abierto simplificado; y D, las normas del procedimiento abierto supersimplificado. Y nos especifica que del artículo 159.1, perdón, punto 6 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo aquí os voy a ir contestando directamente y os voy a explicar el por qué. Aquí la respuesta sería la B, ¿vale? La B. ¿Por qué? La B, porque si nos vamos al artículo 169.2, nos vamos al artículo 169.2, que habla, el 169.2 habla del procedimiento negociado. ¿Veis? Tramitación del procedimiento de licitación con negociación. Señala, será de aplicación a la tramitación del procedimiento de licitación con negociación las normas contenidas en el artículo, en el apartado 1 del artículo 160 y en los artículos 161, 162, 163 y 164.1 relativos al procedimiento restringido. ¿Veis? Relativos al procedimiento restringido. Entonces se aplican las normas del procedimiento restringido. ¿Cuáles? Estas normas, las que vienen previstas en estos artículos. ¿De acuerdo? Por tanto, procedimiento restringido. 2. Bueno, una apreciación que, bueno, ahora lo hago con esta segunda pregunta. El caso práctico que nos ocupa, ¿en qué supuesto se encuentra de los previstos en la Ley 9/2017 para el procedimiento con negociación? A, en los supuestos previstos en el artículo 167; B, en los supuestos previstos en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público; C, en ninguno de los supuestos anteriores; D, en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público. Aquí la respuesta correcta es la A, ¿vale? Es la A. ¿Por qué? Primero, por lo siguiente, tenemos que irnos al caso práctico y saber, fijaros, que aquí habla de que hay una publicación. Se publica con fecha 1 de abril de 2022 a las 12, se envió a la oficina pública, perdón, a la oficina de publicación de la Unión Europea y con fecha 3 de abril de 2022 se publicó en el perfil del contratante. Es decir, que hay publicidad. Por tanto, ya nos está diciendo que nos encontramos en un procedimiento con negociación, pero con publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo, si nos vamos a, perdón, si nos vamos a la ley, el artículo 167 se refiere a los supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación, pero el artículo 168 regula los supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad. Por tanto, si este es sin publicidad, estos son los de el artículo 167 son los que tienen que tener publicidad. Y dentro de este, ¿en qué casuística nos encontraríamos? Porque os recuerdo que nos encontramos ante un contrato que se denomina suministro, implantación y explotación de una solución de marketing dinámico en las oficinas municipales del Ayuntamiento X. Dentro de sabiendo esa denominación, nos podríamos hacer una idea, de en qué supuesto nos encontramos. ¿Por qué? Porque el artículo 167 señala, los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obra suministro, como es el caso que nos ocupa, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones.
y dice, cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulta imprescindible que la prestación tal y como se encuentra disponible en el mercado sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores. El contrato, como hemos visto, se llama suministro, implantación y explotación de una solución de marketing dinámica en las oficinas municipales del ayuntamiento. Bueno, no sabemos si aquí podría encajarse, pero sí tenemos más otra casuística. B, cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. Soluciones innovadoras. Os recuerdo, ¿vale? Que señala aquí suministro, implantación y explotación de una solución de marketing dinámico. Podríamos incluirlo ahí, ¿vale? Pero lo que sí tenemos claro, independientemente en qué letra del artículo 167 se incluya, lo que sí tenemos claro es que tiene publicidad. Aquí se nos dice en este párrafo, se nos dice que se ha publicado. Por tanto, el 168 no puede ser. El 168 no puede ser. Esa respuesta sería incorrecta. En ninguno de los supuestos anteriores tampoco, porque la A es correcta. Y en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 167 o 168 tampoco es correcta, porque los del artículo 168 no pueden ser. Por tanto, la única posible respuesta correcta es la A, en los supuestos previstos en los artículos 167. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cuál es el plazo de presentación de las solicitudes de participación? Fijaros que aquí habla de solicitudes de participación. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta ya respondimos que nos encontramos ante que se le aplicaban las normas del procedimiento restringido. Y en las normas del procedimiento restringido, que anteriormente hacíamos alusión en la ley que nos remitía al artículo 161, en el artículo 161, fijaros lo que dice, solicitudes de participación, ¿vale? Y aquí en la pregunta nos está preguntando cuál es el plazo de presentación de las solicitudes de participación, ¿vale? A, como mínimo hasta el día 18 de abril de 2022 a las 11:59 horas. B, como mínimo hasta el día 16 de abril de 2022 a las 11:59 horas. C, como mínimo hasta el día 1 de mayo de 2022 a las 11:59. Y D, como mínimo hasta el día 2 de mayo de 2022 a las 11:59. Repito, ¿cuál es el plazo de presentación de las solicitudes de participación? Porque respondimos aquí que se le aplican las normas de procedimiento restringido. Y aquí, para saber y contestar correctamente, tenemos que irnos al supuesto. Y en este primer párrafo hemos señalado que con fecha 1 de abril de 2022 a las 12 horas se envió a la Oficina de Publicación de la Unión Europea el anuncio. Y esta es la fecha que tenemos que tener en cuenta para responder. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dice el artículo 161.1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, nosotros ya sabemos que estamos en un contrato sujeto a regulación armonizada. ¿Por qué? Porque se está publicando en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Vale? Y como sabemos que se está publicando en el Diario Oficial de la Unión Europea es porque estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada, ¿vale? En los procedimientos de adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de solicitudes de participación, que es lo que nos están preguntando, deberá ser el suficiente para el adecuado examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato. Todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato. Bien, a continuación nos dice, en cualquier caso, no podrá ser inferior a 30 días contados a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicación de la Unión Europea. No podrá ser inferior a 30 días. Ya sabemos que cuando no se dice nada en la ley de contratos, los plazos son naturales. Entonces, aquí sabemos que no puede ser inferior a 30 días. ¿Por qué? Porque estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada. ¿Por qué sabemos que estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada? Porque está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, si sabemos que no puede ser inferior a 30 días, ¿vale? Contados a partir de la fecha de envío, nos vamos al caso práctico. Y si se publicó el 1 de abril,
¿vale? Vamos a contar. El 1 de abril del 2022. Vamos a ver. Y nos da estas opciones, como hemos dicho. Vamos a ver. 1 de abril del 2022. Aquí vemos el calendario, nos vamos al 1 de abril del 2022. Vamos a ver. Vale, aquí estamos. 1 de abril del 2022. 30 días naturales, ¿vale? Son 30 días naturales, pero ¿desde cuándo dijimos? Perdón que vuelva a insistir. Contados a partir de la fecha de envío. Se envió el 1 de abril a las 12, ¿vale? Se envió el 1 de abril a las 12. Por tanto, vuelvo. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que contar 30 días naturales completos. 30 días completos. Por tanto, perdón, aquí. Por tanto, si contamos 30 días completos, estaríamos hasta el día 30, ¿vale? Serían justo 29 días y medio. ¿Por qué? Porque se publicó el 1 a las 12 de la mañana. Entonces, del 1 al 30 serían 29 días y medio. Nos faltaría medio día más, es decir, terminaría el 1 a las 12 de la mañana. Pero el 1 es día inhábil y ya sabéis que en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, señala que cuando los plazos terminan en día inhábil, pasan al día siguiente. Por tanto, la respuesta correcta sería el día 2 de mayo a las 11:59 terminaría el plazo, porque este cuenta mediodía más los 29 días completos, ¿vale? Y el mediodía del viernes. Aquí se le este día se pasa al siguiente por lo que os digo de la Ley 39/2015. Entonces, la respuesta correcta sería, como mínimo, hasta el día 2 de mayo de 2022 a las 11:59. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es el plazo general de presentación de proposiciones en el caso práctico expuesto? Anteriormente nos estaban preguntando por las solicitudes de participación y aquí nos están preguntando por el plazo de las proposiciones en el caso práctico expuesto. A. No inferior a 15 días contados desde la fecha de envío de la invitación. B. No inferior a 10 días contados desde la fecha de envío a la invitación. C. No inferior a 30 días contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. D. No inferior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. ¿Cuál es la correcta? ¿La correcta cuál sería? Sería la C. No inferior a 30 días contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 164.1. Fijaros, el 164 habla de las proposiciones y en concreto dice el plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a los contratos sujetos a regulación armonizada, como señalábamos anteriormente. Sabemos que es un contrato sujeto a regulación armonizada porque se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. Bien, en cualquier caso, no será inferior a 30 días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita, que es la respuesta exacta de la respuesta C. No inferior a 30 días contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. Por tanto, la fecha correcta será esta. ¿Vale? La respuesta correcta, perdón, será esta, la C. 5. ¿En qué fecha finaliza el plazo para depositar la garantía definitiva exigida en el PK? Vamos a recordar lo que nos decía respecto a la garantía definitiva. Señalaba, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación a favor de la licitadora Marketing Madrid, MM, la empresa recibe con fecha 1 de septiembre de 2022 un requerimiento para depositar el importe de la garantía definitiva exigida en el PK. Es decir, desde el 1, la fecha en la que recibe el requerimiento para que deposite la garantía es el 1 de septiembre de 2022. 1 de septiembre de 2022. ¿De acuerdo? Y la pregunta quinta nos hace mención a que en qué fecha finaliza el plazo para depositar la garantía definitiva. ¿Vale? Primero tenemos que ver, tenemos que irnos al artículo 150
al artículo 152. Ya sabéis que a mí me gusta mucho recurrir a la ley y apoyarme en la ley para explicaros todo. En el artículo 152, estamos aquí, dice, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, ¿vale? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que dentro del plazo, aquí está la cuestión, dentro del plazo de 10 días hábiles, aquí habla de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente en que hubiera recibido el requerimiento. Hemos dicho que el requerimiento lo recibió el día 1 de septiembre. 1 de septiembre. La empresa recibe con fecha 1 de septiembre de 2022 el requerimiento. Si son 10 días hábiles, 10 días hábiles, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente en el que hubiera recibido el requerimiento, entonces vamos al 1 de septiembre, ¿vale? Al 1 de septiembre y se cuenta desde el día siguiente, ¿vale? Porque lo dice aquí, desde el siguiente a aquel. Desde el siguiente es el día 2 empezamos y son días hábiles. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta el 15 de septiembre. Entonces, la respuesta correcta, si nos vamos al caso práctico, la respuesta correcta es la A, 15 de septiembre de 2022. ¿De acuerdo? Continuamos. Espero que os esté sirviendo, sobre todo para valorar y contar los plazos, ¿vale? Dependiendo de si nos están preguntando por plazos en días hábiles, días naturales, desde el envío, desde el día siguiente, todo eso para que os vayáis familiarizando. Bien, la sexta pregunta. Respecto a la garantía definitiva exigida en el PCAP, señale la respuesta correcta. A. Es obligatoria en todas las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas para los licitadores que presenten las mejores ofertas. B. Es potestativa en todas las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas para los licitadores que presenten las mejores ofertas. C. Es obligatoria en todas las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas para los licitadores que presenten las mejores ofertas, salvo los procedimientos negociados. D. Es potestativa en todas las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas para los licitadores que presenten las mejores ofertas, salvo en los procedimientos negociados. La respuesta correcta, ¿cuál es? ¿O cuál pensáis que es? Aquí está claro que la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 107.1. Que si nos vamos al artículo 107.1, lo veréis. El artículo 107 habla de la garantía definitiva, ¿vale? Y dice, a salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que en las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 deberán es obligación, no es podrán, es deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5% del precio final ofertada, excluido el IVA del valor, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Es decir, deberá constituir, es obligación. ¿De quién? De los licitadores. ¿De qué licitadores? De los que hayan presentado las mejores ofertas. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Es obligatoria en todas las licitaciones de los contratos que celebren las administraciones públicas para los licitadores que presenten las mejores ofertas. ¿De acuerdo? Continuamos. La 7. ¿Hasta qué día se podría interponer recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación? A. Hasta el 11 de octubre de 2022. B. Hasta el 18 de octubre de 2022. C. No es un acto recurrible mediante dicho recurso, solo mediante los recursos administrativos ordinarios. Y D. Todas son falsas. Bien, para saber para tener la información necesaria para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que saber, ¿es susceptible de recurso especial? Por supuesto que es susceptible de recurso especial.
¿Por qué? Porque estamos hablando, aunque aquí no veáis ningún importe de valor estimado, nos está diciendo que es un contrato sujeto a regulación armonizada. ¿Por qué? Porque estaba publicado en el anuncio está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y si es un contrato sujeto a regulación armonizada, está sujeto a recurso especial, ¿vale? ¿Por qué? A ver, si nos vamos a la ley, al artículo de, vamos a ver, de los contratos sujetos a regulación armonizada del contrato de suministro, vamos a irnos al artículo, vamos a ver. Vale, aquí, contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades. Estamos hablando de un ayuntamiento, por tanto, no, se encuadraría en el apartado B. 215.000 euros. Que sea igual o superior a 215.000 euros. Cuando se trate de contratos de suministro distintos por razón del sujeto contratante o por razón del sujeto de los contemplados en la letra anterior. La letra anterior hace referencia a la Administración General del Estado, su organismo autónomo, entidades gestoras, etc. Entonces, si sabemos que es un contrato sujeto a regulación armonizada porque se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, sabemos que como mínimo tiene un valor estimado de 215.000 euros, ¿vale? Si nos vamos al artículo 44, el artículo 44 señala, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionados en el apartado segundo de este artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las administraciones públicas o las restantes entidades que ostentan la condición de poder adjudicador. Contratos de obra cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de horas y de suministro y servicio que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros. Ya decíamos que al ser un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada licitado por un ayuntamiento, el importe es su valor estimado es igual o superior a 215.000 euros. Por tanto, es superior, por tanto, está sujeto a recurso especial. Esto ya lo sabemos, que sí que sí es susceptible de recurso especial por importe. Vamos a la pregunta. Por importe, por tanto, no es la pregunta C no sería correcta porque si es un acto recurrible, porque lo dice el artículo 44.2. En el artículo 44.2 dice, podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones. Los acuerdos de adjudicación. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones. Los acuerdos de adjudicación. Por tanto, ya sabemos que la C no es correcta. Todas son falsas tampoco, ¿vale? Porque sabemos que la historia va a estar o lo vamos a ver que la solución va a estar entre la A y la B, ¿vale? Entonces, si sabemos que sí está sujeto a recurso especial, tenemos que ver cuál es el plazo para interponer el recurso especial, ¿vale? Si nos vamos a la ley, sabemos que el artículo 50 nos dice, ¿vale? El artículo 50 nos dice, 51D nos dice, el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles. Habla de 15 días hábiles. Dicho plazo se computará en el caso de los acuerdos de adjudicación, dice, cuando se interponga contra la adjudicación del contrato, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado, ¿vale? A partir del 15 días hábiles, a partir del día siguiente, aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15ª. Bien, 15 días hábiles a partir 15 días hábiles a partir del día siguiente. Sabemos, porque en 15 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo. Sabemos que aquí, en este apartado, nos decían que se adjudica el contrato a la empresa MM y se notifica dicho acuerdo con fecha 26 de septiembre. Y el plazo es de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, a partir del día siguiente, ¿vale? Entonces, os vuelvo a repetir lo que dice. Se iniciará a partir del día siguiente aquel en que se haya notificado. Si sabemos que se notificó el día 26 de septiembre y son 15 días hábiles, volvemos al mes de septiembre de 2022. A ver, ¿vale? 26 de septiembre de 2022, 15 días hábiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12 de octubre es fiesta, entonces 12, 13, 14 y 15. Se terminaría el 18 de octubre, ¿vale? A ver si esa opción nos lo da en la respuesta. 18 de octubre, fijaros, hasta el 18 de octubre del 2022 sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Octava, ¿en qué plazo se tiene que formalizar el contrato expuesto en el caso práctico? A. No podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. B. Deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. C. No podrá efectuarse antes de que transcurran 10 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Y D. Deberá efectuarse no más tarde de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. ¿Qué respuesta pensáis que es la correcta? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada. Más bien, perdón, más que un contrato sujeto a regulación armonizada, que estamos ante un contrato que es susceptible de recurso especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 153 señala lo siguiente, en el artículo 153.3 señala lo siguiente. Vale. El artículo 153 regula la formalización de los contratos. Y en su apartado tercero dice, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, como ya hemos visto que sí lo es, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Es decir, se notifica la adjudicación y tenemos que dejar transcurrir 15 días hábiles por si se presenta algún recurso, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta es la A. No podrá efectuarse antes de que transcurra 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. ¿Por qué no son correctas las demás? Porque dice, la B no es correcta porque señala que deberá efectuarse no más tarde los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Que esto sería correcto si no nos encontráramos ante un contrato que fuera susceptible de recurso especial. La C no es correcta porque dice no podrá efectuarse antes de que transcurran 10 días. Aquí los 10 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos es incorrecto porque no son 10 días, son 15 días. Y la D tampoco es correcta por lo que decíamos anteriormente y además señala naturales, ¿vale? En vez de hábiles. Bien, continuamos. La 9. En caso de que el acto de adjudicación fuese susceptible de recurso especial en materia de contratación, como ya dijimos que sí lo es, ¿vale? Tras el requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, ¿qué plazo se le concederá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato? Ya hay un vídeo en el que os explico esto y además en Patreon tenéis un esquema de todo, señalando una línea temporal con todos los plazos respecto a la formalización del contrato. Pero lo recuerdo, sabéis, como hemos dicho anteriormente, que si está sujeto a recurso especial, desde la notificación de la adjudicación hay que esperar los 15 días hábiles. Cuando transcurran los 15 días hábiles, los servicios dependientes del órgano de contratación requieren al adjudicatario para decirle, mire, que nadie ha presentado recurso, se le requiere para que formalice, para que venga a formalizar el contrato. ¿Qué plazo se le da ahí para que formalice el contrato? A. Un plazo no superior a 5 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. B. Un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. C. Un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. D. Un plazo no superior a 10 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Para contestar esta pregunta hay que volver al artículo 153, apartado 3, en el que dice,
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 5 días, 5 días, no concreta. Es decir, que son naturales, 5 días. Y la respuesta, por tanto, correcta, ¿cuál sería? La C, ¿no? Un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Sería la C. La A no sería porque habla de hábiles, la B no sería porque habla de 10 días y la D no sería tampoco porque habla de 10 días. Aquí concreta 10 días hábiles y aquí 10 días a secas. Por tanto, la única correcta es la C. Y ya terminamos con la última pregunta, que es la 10, que señala: ¿qué consecuencias tiene la renuncia de la empresa MM a formalizar el contrato? Os recuerdo que en el caso práctico se señalaba en el último párrafo que posteriormente la empresa comunica al ayuntamiento XXXX su intención de no formalizar el contrato debido a que por un error en la presentación de la oferta, ésta se presentó por un importe inferior al deseado y por ello el importe por el que se le ha adjudicado el contrato no es rentable para la empresa. Entonces, en la última pregunta nos está señalando que qué consecuencias tiene para la empresa, si es que la tiene, si tiene alguna consecuencia. Y las opciones que nos da es: A, se le exigirá el importe del 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. B, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. C, se le exigirá el importe del 5% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. Y la última D, se le exigirá un importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque el artículo 153.4 así lo señala. Dice: cuando por causas imputables al adjudicatario, y es evidente que es una causa imputable al adjudicatario el que él se haya equivocado en la presentación de la oferta, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Y aquí, ¿vale? Por tanto, la A es incorrecta porque habla de un 5%, la B es incorrecta porque a pesar de que habla de un 3%, incluye el IVA, y la C es incorrecta también porque habla de un 5% y también incluye el IVA, ¿vale? Pues con esto terminaríamos la explicación del caso práctico. Todo esto os lo voy a, esto lo voy a volver a subir con las respuestas estas en Patreon y así también como el enlace del vídeo. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.